Estamos así en este nuevo encuentro. Hoy es el programa 49 en el que toco el Antiguo Testamento. Y estamos tratando los libros sapienciales. Hoy es el programa número 12 en que trato estos libros de la sabiduría bíblica. Yo les planteé en el último programa la crisis que hubo de la sabiduría en el pueblo de Israel. Ustedes recuerden ahora que el pueblo de Dios ha atravesado sus crisis y sus crisis históricas, digamos, profundas. Es decir, como les compartí en el encuentro anterior, ha pasado por esos momentos que caracterizábamos como un vaciamiento de las convicciones. No cabe duda, les decía, que la crisis más acentuada que atravesó el pueblo de Israel fue la llamada crisis del exilio. Por eso he tratado un poco esto al final del encuentro anterior. Y hoy vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué sucede en el año 587 antes de Cristo? O sea, el comienzo del siglo VI. Recordarán cuando expliqué los libros históricos de la Biblia que las tropas de Nabucodonosor, era el rey de Babilonia, invaden el territorio de Judea. Entonces, los israelitas en ese momento oponen una resistencia, es insensata, no porque lo diga yo, sino como ustedes pueden leerlo en el libro de Jeremías. Jeremías, el profeta, se opone a esa resistencia. ¿Pero por qué se opone? Como ocurre hoy en día, porque considera que resistir a la invasión babilónica es una especie de suicidio nacional. Nosotros, paralelamente, ¿qué nos pasó en las Malvinas? Una potencia contra muchachos que no sabían casi agarrar las armas. Por eso se considera esto como un suicidio nacional en esa época, y el profeta Jeremías es el que da a luz los mensajes de parte de Dios de un gran enojo. Sin embargo, el rey y la nobleza, los falsos profetas que existieron siempre, e incluso los sacerdotes del templo, se oponen a las enseñanzas de Jeremías, y entonces sucede lo inevitable, la catástrofe. Jeremías anuncia, trata de prevenir, pero ellos no le hacen caso. Se abre entonces una brecha en los muros, el ejército de Babilonia penetra en la ciudad santa, la ciudad es incendiada, el templo es arrasado y una buena parte de la población es llevada al exilio, al destierro en Babilonia. Esto sucede por no escuchar la voz de Dios, lo que significa que uno esté enquistado en las propias opiniones cuando los que dirigen un pueblo se cierran, ¿verdad? Nosotros, por más que hagamos trabajar la imaginación, por así decirlo, histórica, no nos podemos imaginar suficientemente la crisis que significó para el pueblo de Israel esa derrota, ese destierro. El templo, considerado la fortaleza de Israel, se va derrotando. Esa derrota, ese destierro. El templo es, digamos así, inexpugnable, digamos, no se puede pugnar. Se había convertido en un montón de ruinas, el rey había sido ajusticiado, la ciudad había sido saqueada, la población había sido deportada. Fue un momento de crisis
y esta crisis tocaba los fundamentos mismos de las convicciones religiosas que habían sostenido al pueblo de Israel a lo largo de los siglos. Siempre se manejaron por las convicciones religiosas. En este caso, entra un profeta, no le hacen caso, desoyen la voz de Dios, y fíjense lo que pasa cuando uno desoye la voz de Dios. Esto es aplicable en este contexto que estoy relatando, compartiéndoles, es a nivel pueblo. También sucede a nivel personal. O sea, cuando uno desoye la voz de Dios, la vida sale de un modo muy torcido. Yahvé, digamos, como se denomina en el Antiguo Testamento el Dios de Israel, se había mostrado menos poderoso que los dioses de Babilonia. Sin embargo, gracias a la predicación de los profetas y de una manera muy especial a la actividad del profeta Ezequiel en el exilio, el pueblo pudo seguir adelante, pudo superar la crisis, pudo rehacerse, y de esa manera el punto, digamos, de inflexión que fue el exilio de Babilonia se convirtió en germen, llamaría, y matriz de una profunda renovación espiritual y de un nuevo comienzo para el pueblo. Bueno, algo similar sucede con el desarrollo del movimiento sapiencial. Por eso, hallábamos primero en, digamos, de una sabiduría tradicional algo hermoso que ennoblece el alma, que si se obedece a lo que es la sabiduría bíblica, las cosas resultan. Bueno, ahora vamos a ver cómo esa sabiduría tradicional entra en crisis, no para desaparecer y quedar destruida, sino para entrar en una nueva etapa de desarrollo, donde la perspectiva se amplía y ciertas limitaciones de aquella concepción tradicional quedan superadas y al mismo tiempo quedan enriquecidas. Ahí estaría la perspicacia de todas las personas que podemos pasar por crisis, al igual que la crisis sapiencial que se nos presenta en la Biblia. Tenemos que pensar siempre, cuando atravesamos un desafío, salimos de esa crisis, hay una nueva etapa de desarrollo, tenemos que entrar en esa nueva etapa, tratar de tener una visión, como decía, más amplia, y también tratar de superar lo anterior enriqueciéndonos con lo nuevo. Por eso hay una frase popular y es: de los errores se aprende, tal cual. No quedarnos instalados en el error nunca, no quedarnos instalados en las crisis nunca, sino superarlas. Ayer justamente, por segunda vez, estoy tratando desde otro ángulo psicológico y espiritual las crisis los días martes en mi programa de lunes a viernes a las 23 en Diálogo con Claudio. Y estuvimos tratando algunos aspectos, al igual que el martes anterior, de las crisis de la maduración de la vida. Uno tiene que saber que toda crisis es una desarticulación de algo. Algo se desarticula, algo se desintegra, pero no totalmente. Hay que volver a reconstruir, como dije ayer en el programa, recomponer. Relaciono esto justamente porque, si bien ahora estamos hablando específicamente de la crisis de la sabiduría que vive el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, también se sale adelante, se supera, al igual que los mecanismos psicológicos y espirituales. Vamos entonces ahora
habiendo ya terminado todos mis comentarios sobre el libro de los Proverbios, y a raíz de eso, la crisis de la sabiduría, entramos en un nuevo libro hoy, que es el libro del Eclesiastés. Dentro de todo lo que compone la literatura sapiencial, hasta ahora tratamos Proverbios y ahora el libro del Eclesiastés. Vamos a ver entonces cuáles son las raíces de esta crisis, y para ello tenemos que analizar el libro del Eclesiastés. Ya dijimos, recuerdan que la sabiduría tradicional de Israel afirmaba un principio que nosotros, siguiendo la tradición de la investigación bíblica, que se llama la tradición exegética, denominamos el principio de retribución. ¿Recuerdan? Me refería a esto. Este principio, formulado en su expresión más simple y clara, es: al bueno le va bien y al malo le va mal. Tal era la convicción profunda expresada en los Salmos, que la he planteado en el desarrollo de la crisis, porque se empiezan a preguntar, ¿cómo puede ser que al que no es buena persona le va bien y al que es buena persona le va mal? Esto es como que entra en una crisis. Es un planteo que mucha gente se hace en la sociedad todos los días, y esto está planteado como crisis en la Biblia. Bueno, veamos lo siguiente. Había una especie de armonía entre la justicia, digamos, la bondad interior, la bondad del comportamiento y esa paz, ese bienestar proveniente de la bendición divina. ¿Se entiende el planteo? En esta dimensión. Nosotros hablamos sobre la eficacia del bien, sobre el bien que se transmite, que se comunica, que en algún sentido pasa a formar parte de la situación. Y esto es lo fundamentalmente positivo de esa convicción. Pero cuando este principio de la retribución se lleva a la categoría, digamos, de dogma, esto es así, demasiado rígido y poco matizado, tarde o temprano choca contra la experiencia y entonces surge el conflicto, surge la crisis. Y esto es lo que nos muestra concretamente el libro del Eclesiastés. Por lo tanto, díganme, ¿quién de nosotros que estamos escuchando alguna vez o varias no se le dio esta situación? Yo soy buena persona, soy una persona de fe, me pasa todo esto, como que a veces surgen los interrogantes: ¿por qué me pasa esto? ¿En qué estaré fallando? Porque las personas empiezan a dar vueltas por todos lados. Bueno, creo que aquí vamos a encontrar respuestas muy importantes que a lo mejor en la vida nunca las pudimos encontrar solos. En cambio, en la Biblia sí vamos a encontrarlas. Creo que para que aparezca de golpe el aspecto crítico de este libro tan singular como es el Eclesiastés, conviene partir del capítulo 9 en el versículo 11. Dice la palabra de Dios: además, yo vi otra cosa bajo el sol. La carrera no la gana el más veloz, ni el más fuerte triunfa en el combate. El pan no pertenece al más sabio, ni la riqueza al más inteligente, ni es favorecido el más capaz, porque en todo interviene el tiempo y el azar.
Estamos en el Antiguo Testamento, nosotros ya en el Nuevo Testamento no se habla más de la palabra azar. Conocemos que Dios es providente, por tanto hablamos de la providencia, de lo que viene de Dios exclusivamente. Sin embargo, como siempre explico, a los libros hay que entenderlos en su propio contexto, ¿sí? Voy a volver a repetirlo, porque es un texto tan sabroso, y lo elijo porque me parece que para iniciar el desarrollo del Eclesiastés y poder captar con simplicidad la profundidad que tiene este libro en esta temática que estoy planteando, es esencial, repito, Eclesiastés siempre, capítulo 9, versículo 11. Volvamos a escuchar cada frase. Además, dice la Biblia, yo vi otra cosa bajo el sol. La carrera no la gana el más veloz, ni el más fuerte triunfa en el combate. El pan no pertenece al más sabio, ni la riqueza al más inteligente, ni es favorecido el más capaz, porque en todo interviene el tiempo y el azar. Quiero decirles que esta constatación brota de la experiencia del Eclesiastés. Después de ese orden tan sereno que afirmaban los sabios, donde se daba una perfecta armonía entre la bondad ética del hombre, lo que nace de un ser humano, eso significo cuando digo la bondad ética del hombre, lo que nace del corazón, y el bienestar material. El Eclesiastés hace intervenir estos dos factores, el tiempo y el azar, que para él, para este sabio, resultan tremendamente desconcertantes. Una vez que hemos destacado la posición crítica del Eclesiastés con respecto a la sabiduría tradicional, podemos afrontar un estudio un poco más analítico del tema. Lo primero que conviene decir es que el libro del Eclesiastés es un libro muy enigmático. En primer lugar, desde el punto de vista lingüístico, porque es algo así como un fuera de serie dentro de los textos hebreos del Antiguo Testamento. El primer enigma que nos plantea el Eclesiastés es el problema lingüístico. Está escrito en un hebreo que presenta muchas particularidades idiomáticas, pero ese aspecto lo vamos a dejar de lado porque no nos preocupa tanto esta cuestión. Simplemente lo comento. Ahora, desde el punto de vista del contenido, llama poderosamente la atención su visión pesimista de las cosas. Este es el segundo enigma, la visión pesimista que tiene este libro. El tercer enigma consiste en cómo pudo haber sido introducido en el canon de los libros sagrados de Israel este libro tan particular, tan heterodoxo, diría, con respecto a las doctrinas tradicionales. Todavía sigue llamando incluso la atención este hecho. Sin embargo, está ahí, es palabra de Dios, y un principio hermenéutico fundamental, quiero decir de interpretación, cuando digo hermenéutico, consiste en no querer ajustar la palabra de Dios a nuestros gustos, sino ajustar nuestros gustos a la palabra de Dios, a lo que ya está revelado. Entonces nosotros vamos a tratar de ahondar en este libro enigmático, vuelvo a decir, y casi podríamos decir revolucionario, dentro del contexto histórico tradicional de Israel, dando algunas indicaciones preliminares. El que habla, el que se expresa en este libro, se llama a sí mismo
Kohelet. Se puede pronunciar como Coelet. Por eso al libro se lo denomina habitualmente así, el Coelet, en vez de decir el Eclesiastés. ¿Qué significa esta expresión? Nos podemos preguntar. No sabemos a ciencia cierta cuál es el significado de esta palabra, Coelet. Lo que sí podemos decir es que con toda probabilidad viene de la palabra hebrea kahal, que se utiliza en muchos textos del Antiguo Testamento, sobre todo en textos de la tradición sacerdotal. En el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, se utiliza Cajal para designar a la Asamblea de Israel. De ahí es donde viene el término iglesia, como en otras formaciones les he compartido. Brota en el Antiguo Testamento como Cajal, luego en el Nuevo Testamento hablamos del término eclesía, asamblea de gente reunida. Entonces, vuelvo a decir, en el Pentateuco se utiliza siempre para referirnos a la Asamblea de Israel. Por eso la palabra Cajal fue traducida al griego por eclesía, es decir, iglesia o comunidad de convocados. De allí que, según la explicación más corriente y más aceptada, Kohelet significa el que convoca a la asamblea. Lutero, en la traducción alemana del Antiguo Testamento, lo llama el predicador a este libro, Kohelet, porque él se llamó a sí mismo Kohelet. Entonces, Kohelet sería el que convoca y dirige una alocución a la asamblea. No nos vamos a detener demasiado en esta cuestión, digamos, filológica, ya que hay temas más importantes. Simplemente voy a ir terminando el bloque. Quiero decirles que Kohelet, desde el comienzo de su libro, nos dice qué es lo que piensa, es decir, que no nos da de entrada la síntesis de su pensamiento. Vanidad, pura vanidad, nada más que vanidad. ¿Ven? La traducción clásica del comienzo del libro es la famosa frase vanidad de vanidades, todo es vanidad. En hebreo, decir vanidad de vanidades es una manera de expresar el superlativo, porque el hebreo no tiene el superlativo. Por eso nos referimos a Jesús como el Señor de señores, Rey de reyes. ¿A qué se debe esa forma? A que no hay superlativo en hebreo. Entonces se expresa lo que nosotros llamamos el superlativo de esta manera. Vanidad de vanidades, etcétera. Decir el cantar de los cantares equivale a hablar del canto más hermoso, el más bello, el canto por excelencia, como ya entraremos en su momento en el libro El cantar de los cantares. Quiere decir el cantar más bello. Es una expresión de superlativo. Bueno, a partir del próximo encuentro, vamos entonces con esta introducción que hace el Kohelet a empezar a hablar de la palabra vanidad. ¿Por qué comienza así? Vanidad, pura vanidad, nada más que vanidad. Bueno, con toda la introducción que acabo de darles hoy al libro y explicarles sobre todo los enigmas, los 3 enigmas que encuentro como los más importantes, creo que si ustedes vuelven a escuchar en mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo, el bloque de hoy, se los recomiendo. El próximo encuentro va a ser mucho más sencillo poder seguir el desarrollo de este libro. Estamos en los libros de la sabiduría, tenemos que prestar mucha atención
a cada momento, a cada enseñanza. Yo intento que sea lo más sencillo posible, sin embargo, no bajo el nivel, porque si no, no les enseño lo que realmente dice. No me interesa el conocimiento periférico, sino el profundo. Vamos a la espesura de la palabra de Dios.